Tiene la palabra el diputado Alejandro Cacase. Gracias, presidente. Ya con anterioridad, colegas de nuestro interbloque ponderaron el hecho de que desde que se presentó el presupuesto el día 15 de septiembre, vino a exponer el ministro de Economía, secretarios del ministerio, funcionarios de distintas reparticiones del Poder Ejecutivo Nacional y que se pudo dar una discusión, debate en comisión. Pero debo señalar que seguimos teniendo falencias en el tratamiento del presupuesto. Y la falencia fundamental es que no cumplimos lo que la Ley de Administración Financiera marca en cuanto a qué debe ser parte y qué no debe ser parte del proyecto de presupuesto. Fíjense que si nos remitimos al informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, de los 101 artículos con que vino el proyecto, 55 de ellos no tenían que ver con materia presupuestaria, sino que referieran a otras cuestiones extrapresupuestarias y, como ya es costumbre con este Poder Ejecutivo, la de modificar continuamente tributos en la ley de presupuesto, lo cual nos obliga a rechazar esas modificaciones tributarias, entre ellas en impuestos internos, en esta nueva tasa aeroportuaria y la más grave de todos, yo creo, presidente, la de las retenciones. No entiendo verdaderamente la insistencia que tiene el presidente con el tema de las retenciones, que ya claramente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional que se delegue en el Poder Ejecutivo la facultad de establecerlas. El año pasado trataron de introducirlas en el presupuesto, lo rechazamos. Ante el rechazo y el seguir cobrando por vías de hecho las retenciones, hubo nuevos casos judiciales y se volvió a declarar la inconstitucionalidad en esos casos judiciales. Y en lugar de buscar una vía alternativa para decir cumplamos con la Constitución, establezcamos el tributo por ley como la Constitución manda, se insiste por el mismo camino equivocado que desde luego nosotros tenemos que en consecuencia rechazar. Si salimos de todas esas normas específicas y vamos al presupuesto en general, sí creo que hay que mencionar tres limitaciones importantes que están contenidas. He escuchado mucho sobre el presupuesto del año pasado y lo que pasó. Ahora, ¿qué es distinto en esto? Distinto es que en el medio pasó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y algunos lo reconocen a medias o lo reconocen con cierta vergüenza, pero lo cierto es que el acuerdo está y el acuerdo ha establecido algunos límites que están contenidos en el presupuesto, que son evidentes. El primero de ellos es la reducción del déficit fiscal. Es decir, el acuerdo con el fondo establece una obligación de reducción progresiva del déficit fiscal, que el presupuesto se ha confeccionado atendiendo a eso. El miembro informante en su presentación dijo, pero acá no hay ningún ajuste. Bueno, en verdad sí lo hay. Es decir, si se reduce el déficit fiscal, claramente además se ve que hay 1,2 puntos menos de gasto respecto del PBI y eso está. Como dijo el diputado Hackman en un momento, uno puede decidir cómo cumple la meta o a partir de qué gasto, pero lo cierto es que la reducción del gasto está y en la reducción del gasto se ha decidido básicamente o globalmente quitarle medio punto del producto a los subsidios y por eso el incremento de las tarifas energéticas que venimos viendo recientemente y otro medio punto del recorte del gasto está en las prestaciones sociales. No lo ignoremos a eso. Dentro de las prestaciones sociales, en programas sociales, en asignaciones familiares, ha habido una pérdida en términos reales del gasto y así lo confirma la Oficina de Presupuesto del Congreso. Segunda limitación, la asistencia monetaria al Tesoro. Debo decir, no sé si por ahí lamentablemente, que nosotros de la oposición veníamos insistiendo año tras año en que se terminara con la impresión de moneda para facilitar el financiar el déficit fiscal. Nunca nos hicieron caso. Ahora, cuando vino el FMI e impuso las normas técnicas y dijo, sea adelanto, sea utilidades, sea ganancias, llámenle como sea, pero esa asistencia monetaria al Banco Central no se puede hacer, ahí lo cumplieron. Y bienvenido sea, creo que no hay que tener vergüenza al respecto y asumirlo, pero esa asistencia se ha limitado. Ahora, se equivoca una diputada preopinante cuando dijo
han metido esa cláusula gatillo también para el FMI. No. Esta precisamente, esta tercera, no es la del FMI, sino que esta es la de este Congreso. Es decir, mientras lo del déficit, la asistencia sí viene del acuerdo con el FMI, en el caso de la cláusula gatillo, es una cláusula que introduce este Congreso para preservar su facultad de sancionar el presupuesto de gastos de la Administración Nacional. Vino el ministro y dijo, la inflación va a ser del 60%. Nada indica que esto sea así. Lo veo al presidente de la comisión, que también el año pasado, cuando el ministro anterior nos dijo va a ser del 33 la inflación, estamos terminando en 100. Cuando se firmó el acuerdo con el fondo dijeron va a ir descendiente, si uno ve la estimación en el acuerdo para el 2023 de 38, 42 puntos y va subiendo en vez de bajando. Y por eso es que nos quisimos asegurar de preservar la facultad del Congreso. Y ya cierro con esto, presidente. ¿Cómo? Diciéndole, bueno, aprueben el presupuesto con su estimación. Ahora, se cumple la inflación estimada y se pasan de eso, hay que mandar de nuevo la ley acá. Se pasa de los ingresos que se han calculado, no hay más facultad discrecional para el jefe de gabinete reasignarlo. Es este Congreso el que debe decidir las ampliaciones del gasto y mientras tanto no puede haber para eso decreto de necesidad y urgencia. Esas son las limitaciones que garantizan que tengamos no un dibujo, sino un presupuesto de la Nación para el 2023. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado.